Buenas, ¿cómo andan? Vamos a hacer el ejercicio 1, ya de la guía de límites y de asíntota. Entonces, lo primero que nos piden acá es, analizando el gráfico de f, si existen el límite de f tendiendo con x tendiendo a infinito y el límite de la función con x tendiendo a menos infinito. Tenemos que definir primero qué es cada uno de los límites. Nosotros tenemos, ¿sí? En cada caso, yo voy a poner la definición matemática abajo, pero para que se entienda cómo es gráficamente, ¿ok? Entonces, la definición del límite, supongamos que nosotros estamos trabajando con más infinito, ¿sí? Entonces, el límite de x tendiendo a más infinito de la función me tiene que dar un determinado número, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto en castellano? Quiere decir que yo me voy a parar, ¿sí? Imagínense que yo tengo un gráfico de una función, un gráfico común, donde tengo los dos ejes y la función que sigue una trayectoria, vamos a suponer, como la que ustedes ven en verde. Entonces, si yo me paro en cualquier lugar de x, por ejemplo, y me voy infinitamente a la derecha, ¿qué es lo que sucede? A la derecha, ¿sí? Yo tengo los números que son mayores, ¿sí? O sea, está ordenada la función desde de menor a mayor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo me voy a la derecha todo lo más que pueda, lo que voy a encontrar es que me voy a más infinito. Más infinito es un concepto, ¿sí? O sea, que me voy infinitamente lejos. No quiere decir que infinito no es ni un número ni es nada, solamente un concepto de hacia dónde tiende algo. Entonces, ¿qué quiere decir este L? Ese L quiere decir que cuando yo me voy con X muy grandes, ¿sí? Tengo que fijarme qué es lo que pasa con las imágenes. Y lo más probable es que si existe ese límite, la función se va a ir, los valores de la función se van a ir acercando cada vez más a ese valor, aunque nunca lleguen a alcanzarlo. Puede ser que lo alcancen en algún tipo de funciones, pero generalmente el límite cumple esa función, justamente de dar una tendencia de cómo se porta la función, pero sí que la función nunca llega a ese valor. Entonces, la idea acá sería, ese límite L, si nosotros lo dibujamos, sería algo así. Nosotros es un valor, L es una línea recta, ¿sí? Donde la función se va como acostando. Esto es si es más infinito. Y si nosotros tenemos el límite, pero tendiendo a menos infinito de esa función, también va a ser otro número, vamos a llamarle, si ustedes quieren, B, para diferenciarlo, ¿sí? Donde nosotros, por ejemplo, voy a hacer un gráfico nuevo, donde supongamos que tenemos lo mismo, ¿sí? Y la función que hace esto, así, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo me voy a parar en algún lugar de las x y voy a ir infinitamente a la izquierda, es decir, a los números cada vez más chicos, los números negativos, y a los números cada vez más negativos, más chicos. Entonces, en ese caso, también ese número b va a ser ese valor que la función nunca alcanza, pero hacia la cual tiende. Entonces, vamos a verlo directamente con algunos ejemplos acá. Esto ya les digo, es muy gráfico, así que no se preocupen. En el ejercicio A, observen. Yo tengo, si yo me paro en el medio, ¿sí? Si yo me voy a la izquierda, ¿sí? Infinitamente a la izquierda, la función hacia dónde tiende, hacia 3. Y si me voy infinitamente hacia la derecha, la función tiende hacia menos 1. Entonces, en este caso, nosotros para el caso de A, tenemos que el límite de x tendiendo a menos infinito nos da 3 y el límite de x tendiendo a más infinito nos da menos 1. ¿Se entiende? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el b? Vamos a ponerlo acá en naranja. En el b, si yo me paro, ¿sí? En algún punto de las x y me voy infinitamente a la izquierda, ¿sí? Los valores de la función cada vez se acercan a menos 2 y se quedan estabilizados ahí. Lo mismo si me voy a la derecha, ¿sí? Me voy a la derecha y pasa lo mismo, ¿ok? ¿Dónde no ocurre eso? ¿En qué casos? Por ejemplo, imagínense, nosotros tenemos el C. En el caso del C, si yo me paro y voy a la derecha, la función cada vez se va aproximando cada vez más a 2. Pero si yo me voy a la izquierda, si a los números infinitamente chicos, lo que va a pasar es que la función va a ser infinitamente más chica, entonces no es que se acerca a un valor, sí, se acerca a infinito, pero no es que pasa más nada. Entonces ahí no existe el límite, eso es lo importante, no existe el límite de x tendiendo a menos infinito. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la E? Nosotros en la E tenemos, en el caso de la E, observen, yo si me voy tanto a la izquierda como a la derecha, lo que sucede con las imágenes es que se van hacia infinito. Y la definición de límite es que es un número finito, ¿sí? Es un número que puede ser definido, que puede ser ubicado en la recta. Si no, no estamos hablando de límite. O sea, el límite de la función teniendo infinito no existe, porque es infinito. ¿Ok?
¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de la f? El caso de la f es muy particular porque es parecido a lo que más adelante van a ver como funciones trigonométricas, que son funciones periódicas. Es decir, que nosotros tomamos la misma forma, una forma definida, y eso se va a repetir infinitas veces a lo largo de las x. Entonces, en el caso de las f, si bien la función oscila entre 1 y menos 1, pero no podemos decir que existe límite porque si yo me voy a infinito, la función va a seguir oscilando entre 1 y menos 1. Entonces, en ese caso, no existe el límite. Eso se lo dejo para pensar. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en el caso de la d? Más sencillo. Si yo me voy a menos infinito, tengo menos 1. 1, perdón. Y si me voy a más infinito, dejo de tener asíntota. ¿Ok? Eso es todo. Vamos a hacer ahora el ejercicio 2, que es todo el cálculo de límites. Entonces ahora la idea es tratar de calcular cuáles son los límites con cuentas, ¿sí? Ya es aplicando lo que nosotros ya sabemos, ¿sí? De sustitución directa. La idea con esto es lo siguiente. Los límites, ¿cómo se calculan? Hay varias técnicas, pero nosotros en realidad la primera de todas es lo que se llama sustitución directa. Es decir, nosotros lo que vamos a hacer es reemplazar el valor al cual la función tiende, que es lo que nos indica el límite, y ver qué resultado nos da. Después lo que van a aparecer más adelante, que es un poco el kit, digamos, de la cuestión de los límites, es el tema de las indeterminaciones. Es decir, cuentas que en sí mismas no son nada, que no tienen un resultado y que uno tiene que trabajarlas un poquito más como para tratar de descubrir cuál es el verdadero resultado. Entonces, vamos a empezar con las primeras que son sencillas. Por ejemplo, nosotros tenemos acá la 2a, donde nos piden el límite de x tendiendo a infinito de 4 por x al cuadrado. ¿Qué es lo que hago? Sustitución directa. O sea, voy a reemplazar el infinito en las x. Entonces me va a quedar, observen, 4 por infinito al cuadrado. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Nosotros tenemos un número que tiende a ser infinitamente grande, ¿sí? Entonces, en este caso, al hacer algo que es tan infinito o tan infinitamente grande, es obviamente infinitamente grande. Entonces, el resultado del límite es ese, es infinito. Esto como resultado es válido. Eso quiere decir que la función, a medida que yo crezco en valores de x infinitamente grandes, sus imágenes son también infinitamente grandes. ¿Ok? Lo mismo sucede si vamos al caso del b o el caso del c, si las respuestas son similares. Un caso interesante es el d. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros tenemos límite de x tendiendo a más infinito de 2 sobre x al cubo? Si hacemos sustitución de vuelta, fíjense qué es lo que ocurre. Nos queda 2 dividido un número que tiende a infinito al cubo. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Yo estoy dividiendo un número finito, como el 2, que tiene una ubicación exacta en la recta real, y lo estoy dividiendo por algo que es infinitamente grande. Entonces, ¿cuál es el resultado de eso? El resultado va a ser que el resultado de la división, como es algo, el divisor es infinitamente grande, el cociente es infinitamente chico. O sea, yo lo divido, imagínense haciendo la escala. Hago, si quieren, 2 dividido 10, esto me da 0,2. 2 dividido 1.000.000, ¿sí? Con los 6 ceros, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a tener 0,5 ceros y luego el 2. ¿Me explico? Entonces, si sigo dividiendo, cada vez los números son más chicos. Entonces, ¿cuál es el corolario de eso? ¿Cuál es la consecuencia de eso que acabamos de ver? Es que la división tiende a ser 0, ¿sí? O sea, tiende a 0. Y ese es el resultado. O sea, tiende a 0, nunca se hace 0, ojo, porque no es que la división del resultado da 0. Da 0 en el infinito, pero acuérdense que el infinito es un concepto, no es un número. Entonces, que el límite tienda a 0 quiere decir que la función se va a acercar a 0 tantas veces como yo más grande el número, cuanto más grande sea el número al cual estoy evaluando, ¿sí? Es clave entender esa diferencia. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando si hacemos un par de cuentas más? Por ejemplo, imagínense el f, lo voy a marcar acá en verde, ¿sí? Acá en el f que nos dice límite de x tendiendo a más infinito de x al cubo por menos 2 más 7x, 7 sobre x. Hacemos distributiva, ¿sí? Nos queda límite, lo mismo. Siempre es importante, aclaración, que uno ponga siempre la palabra límite de la función tendiendo a tanto para aclarar qué es lo que estamos calculando. Aunque pueda parecer repetitivo y que no sirve, sí agrega mucho valor a lo que nosotros hacemos. Entonces, en este caso nos va a quedar x al cubo por menos 2, nos queda menos 2 por x al cubo. X al cubo por 7 sobre x me queda más 7 por x al cubo sobre x. Una de las x se va con esto y acá nos quedan 2. Y acá nos va a quedar
límite de x tendiendo a más infinito, ¿ok? De menos 2 por infinito al cubo más 7 por infinito al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? ¿Sí? Nosotros acá, en este caso, tenemos un número negativo que es infinitamente chico con un número positivo que es infinitamente grande. O sea, infinitamente chico en el sentido de negativo. ¿Sí? Entonces estamos ante un problema por el hecho de que nosotros no sabemos, o sea, nos va a quedar, si lo damos vuelta a esto, nos queda infinito menos infinito. ¿Sí? Es un problema eso. ¿Okay? Infinito menos infinito. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para poder encontrar esa respuesta? ¿Sí? En el caso de que nos quede infinito menos infinito. La idea sería, ¿sí?, pensarlo de la siguiente manera. Nosotros tenemos que infinito al cubo, ¿sí?, o un número al cubo es más grande que un número al cuadrado, ¿correcto? Bueno, entonces, en el caso de que nosotros estemos yendo a más infinito, ¿sí?, x al cubo va a ser más grande que x al cuadrado. Pero vamos a ponerlo de una forma matemática, ¿sí?, como para que se entienda y que no quede en el aire lo que estamos hablando. Voy a copiar esto acá, vamos a verlo abajo, ¿sí?, con los resultados que nosotros ya teníamos y ver un poco qué es lo que nos daba. A ver, ¿qué técnicas podemos usar acá? Nosotros tenemos que hay un producto acá, entonces podemos pensar que es el producto de dos límites, ¿sí? Es el producto del límite de x al cubo y del límite de menos 2 más 7 sobre x. Entonces nosotros hacemos límite de x tendiendo a más infinito de x al cubo, todo esto por el límite de x tendiendo a más infinito de menos 2 más 7 sobre x. ¿Qué es lo que va a pasar? La primera parte nos va a quedar infinito al cubo, positivo, ¿sí?, porque es más infinito. La segunda parte nos va a quedar menos 2, ¿sí?, más 7 dividido algo que tiende a ser infinito. O sea que todo esto, al revés que lo que nos había pasado antes, tiende a hacerse 0, porque es un número infinitamente chico. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Infinito al cubo por menos 2 más 0. ¿Y qué es lo que sucede acá? Esto es un número infinitamente positivo. Yo al multiplicarlo por menos 2 estoy cambiando el signo, ¿correcto? Entonces lo que va a suceder es que la respuesta final nos va a quedar en menos infinito. ¿Ok? Muy importante esto. Los casos más interesantes para resolver acá son los últimos, porque son los más. Yo hice esto como una introducción, pero les recomiendo encarecidamente que hagan los últimos ejercicios porque son del estilo de los parciales, se toma como los parciales y tiene técnicas inherentes a cómo se resuelve. Vamos a hacer el J. ¿Sí? Generalmente los límites que tienen cocientes son los más interesantes porque tienen algunas propiedades nuevas que se pueden aplicar a diferencia de los otros límites. Entonces, por ejemplo, imagínense, nosotros tenemos este límite, ¿sí?, donde nos da menos 2 sobre x a la quinta más x al cubo menos 3 sobre x a la sexta más 6. Si reemplazo el límite de x tendiendo a infinito por todo esto, me queda menos 2 por infinito a la quinta más infinito al cubo menos 3 sobre infinito a la sexta menos 1 más 1. Entonces esto nos va a quedar infinito dividido infinito. Esto es otro tipo de indeterminación, porque en el fondo nosotros no sabemos qué número es, ¿sí?, y no sabemos tampoco más información sobre ese caso. Entonces lo que tenemos que hacer acá es tratar de desarmar la ecuación, desarmar la fracción de alguna forma que a nosotros nos sirva y luego tratar de aplicar los casos que nosotros ya vimos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es una de las técnicas más comunes cuando tenemos fracciones de polinómicas? ¿Sí? Fracciones, ¿sí?, con numerador y denominador, que son dos polinomios. Lo que se hace es lo siguiente. Nosotros nos tenemos que fijar en el polinomio que está arriba, en el numerador. ¿Qué grado tiene el polinomio que está arriba? Si para la nomenclatura matemática, vamos a llamarle numerador en función de x dividido denominador. Esto es una nomenclatura, ya les digo, aparte, no se preocupen. ¿Cuál es el grado de n? ¿Cuál es el grado del denominador? En este caso, fíjense que el grado es de x a la quinta. Entonces, en este caso, va a ser 5. ¿Y cuál es el grado del denominador? En el caso del denominador, como ustedes ven acá, nos queda x a la sexta, o sea que va a ser 6. Entonces, ¿qué conviene hacer? Conviene dividir ambos numerador y denominador, por el x de mayor grado. Vean cómo funciona esto. Acuérdense que yo cuando divido, ¿sí?, yo por ejemplo cuando divido por una fracción, supóngase que yo tengo una fracción que sea a dividido b, a sobre b, dividido c sobre d. ¿Cómo se hacía esto informalmente?
yo multiplicaba cruzado, o sea, mi respuesta obviamente era una fracción y multiplicaba. Numerador con denominador cruzado y la respuesta me quedaba, ¿sí?, cruzada también. Y luego lo mismo con numerador y denominador y abajo, entonces me va a quedar b por c. ¿Qué pasa cuando yo divido por el número 1? ¿Sí? Yo por ejemplo tengo a dividido b y en vez de escribir el número 1 como número, yo lo voy a escribir como una fracción cuyo numerador y denominador es el mismo. Entonces me va a quedar dividido c sobre c. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Me queda a por c sobre b por c. Entonces, esto se anula, obviamente. Pero ¿cuál es el sentido de esto? Este truco matemático nos sirve para poder despejar lo que nosotros queremos ver. Fíjense, vamos a hacer la ecuación acá y van a ver para qué sirve. Yo tengo límite de x teniendo infinito de toda esta cuenta. ¿Qué voy a hacer? Voy a dividir por el x más grande, que es el x a la sexta. Entonces tengo menos 2x a la quinta más x al cubo menos 3 y yo divido todo el término, entonces divido todo por x a la sexta. Hago lo mismo abajo, ¿sí?, que me queda x a la sexta más 1 y vuelvo a dividir por x a la sexta. Como la multiplicación es distributiva, entonces me va a quedar límite de x teniendo infinito de menos 2x a la 5 sobre x a la 6 más x al cubo sobre x a la 6 menos 3 sobre x a la 6 dividido x a la 6 sobre x a la 6 más 1 sobre x a la 6. ¿Y qué es lo que sucede? Yo estoy dividiendo, observen acá, simplificando me queda x a la quinta se va y acá lo que me va a quedar es un solo x abajo. X al cubo se va y acá me va a quedar un 3. Esto no se cancela en nada y esto sí se cancela y el número que me queda es un 1. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo estoy dividiendo 2, ¿sí?, vamos a copiarlo del otro lado, ¿sí?, yo estoy dividiendo todo esto por un número que es infinitamente grande, porque justamente el límite tiende a infinito. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? 2 dividido algo que tiende a ser infinito, tiende a hacerse 0, porque estoy dividiendo algo que es infinitamente grande. Acá lo mismo, y acá lo mismo. ¿Por qué? Porque me queda una x en el denominador. Acá pasa lo mismo, pero abajo, en este caso, me queda un 1. Entonces la cuenta me va a quedar 0 sobre 1 más 0, que esto me queda 0 sobre 1, que es 0. Y ya dejo la indeterminación. Con eso resolví cuál es la indeterminación de esa cuenta. ¿Se entiende? ¿Sí? Ejemplos como estos hay un montón, son de todo este estilo. Yo les diría, vamos a hacer un par más en los ejercicios que siguen, ¿sí?, pero la técnica siempre es la misma. Así que nos vemos en el próximo video. ¿Cómo andan? Hoy vamos a hacer el ejercicio 3 de la guía de límites de Mate 51. Acá la idea es que, como ustedes ven en el ejercicio 3, hay muchos cálculos de límites, ¿sí? O sea, básicamente son entre 10 y 15 ejercicios de todos cálculos de distintos límites. Yo voy a hacer uno porque es el que tiene la técnica que se repite después en los otros casos, entonces no se preocupen porque con uno van a ver básicamente todo el panorama. Entonces la idea es la siguiente: nosotros tenemos que calcular este límite, donde tenemos una función que es una fracción de polinomios, donde nosotros tenemos un polinomio arriba y un polinomio en el denominador. Y el límite está tendiendo hacia más infinito. Entonces, ¿cómo resolvemos nosotros esto? Primero lo que tenemos que hacer es sustitución directa, es decir, tenemos que tratar de ver qué pasa si resolvemos reemplazando directamente los números y viendo qué es lo que nos da. Entonces, en este caso nos va a dar 15 por infinito al cubo, ¿sí?, más 6 por infinito a la quinta, todo esto sobre 2 por infinito a la quinta menos 15 por infinito a la quinta. Obviamente, ¿qué es lo que va a dar esto? Una indeterminación. O sea, va a dar algo que es infinito dividido infinito. Entonces, nosotros para salvar un poco esta indeterminación, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo trabajamos esto de una forma que nos dé un resultado coherente? El truco está en lo siguiente. Nosotros tenemos que fijarnos cuál de todos, ¿sí?, cuál de los dos polinomios que está acá tiene el término de mayor grado, ¿sí? O sea, el término de mayor grado va a ser aquel donde nosotros tengamos, por ejemplo, si nosotros lo reemplazamos acá, vamos a tener en la parte de arriba, vamos a tener el x a la 5, que es el término de exponente más elevado. Y lo mismo si vemos en la parte de abajo, ¿sí?, de vuelta tenemos x a la 5 como otro exponente grande también. Entonces, la idea es la siguiente: vamos a dividir
tanto el numerador como el denominador por el mismo término, que es el término de mayor grado en los dos casos. Eso lo que nos va a permitir es sacar todos los números que sean que no sirvan en la ecuación y dar un resultado más coherente. Entonces observen, vamos a tener límite de x tendiendo a más infinito, ¿sí? De toda esta ecuación yo la voy a dividir por x a la 5, que es el término más grande, ¿sí? Entonces tenemos 15 por x a la 3 más 6 por x a la 5, todo esto dividido x a la 5, ¿correcto? Y después tenemos todo esto a su vez dividido 2x a la 5 menos 15 x a la 3 dividido a su vez por x a la 5. ¿Ok? Y seguimos adelante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Distributiva. Vamos a hacer distributiva entre estos dos números y entre estos dos, y lo mismo vamos a hacer acá y acá. Entonces tenemos 15 sobre x al cuadrado más 6 con x a la quinta queda en 6, y después tenemos 2x a la quinta con x a la quinta queda en 2, menos 15 sobre x a la 3 con x a la 5 queda en x al cuadrado. ¿Qué es lo que pasa acá? Observen. Nosotros cuando reemplazamos vamos a tener esto. Va a ser 15 dividido infinito más 6 sobre 2 menos 15 dividido infinito. Y lo que pasa acá es que yo estoy dividiendo un número que es finito, ¿sí? Un número acotado, por algo que es infinitamente grande. O sea que lo que va a pasar es que el resultado se va a hacer infinitamente chico. Entonces esto, ¿sí?, va a tender a ser 0, y lo mismo pasa acá, que este número se va a hacer 0 también. Entonces, ¿qué es lo que tenemos al final? Tenemos 0 más 6 sobre 2 menos 0, esto queda en 6 dividido 2 y queda finalmente en 3. Y este es el resultado final del límite. Recomendación: todos los ejercicios todos los subejercicios de este ejercicio se hacen de la misma manera. Buenas, hoy vamos a hacer el ejercicio 5. Es básicamente, consta de 3 puntos, pero son todos más o menos del mismo estilo. Lo que nos piden es hallar un número a perteneciente a los reales tal que se cumpla esta condición. En este caso es que el límite de esta función que tiene a en esta parte sea igual a 6. Entonces, ¿cómo resolvemos este ejercicio? La forma de encararlo es como venimos resolviendo los límites desde atrás hacia adelante, o sea, desde antes que empezáramos con este tipo de ejercicios. La idea es la siguiente. Nosotros vamos a hacer la cuenta como si fuera un límite normal, es decir, vamos a aplicar las mismas técnicas, las mismas reducciones, todo, y después la idea es tratar de despejar a como si fuera una ecuación normal. Lo que nos va a quedar cuando hagamos la cuenta es una ecuación, y lo único que uno tiene que hacer es despejar esa incógnita que a nosotros nos falta. Entonces, a primera vista, nosotros tenemos que el límite de la función tiende a menos infinito, por lo tanto, si nosotros reemplazamos, y sobre todo si es una fracción, si es una función de fracciones polinómicas, o sea, un polinomio arriba y un polinomio abajo en el denominador, lo más probable es que nos quede un infinito sobre infinito, una indeterminación. Entonces la idea acá es decir, bueno, para que nos dé un número finito, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Nos fijamos del numerador y del denominador cuál es el término de mayor grado, es decir, el x a cuál es el exponente más grande que está elevado. En este caso especial, los dos están elevados a la 1, por lo tanto podemos aplicar la técnica dividiendo por x elevado a la 1. Entonces, sigo en este caso, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. En este caso nosotros tenemos tanto el numerador como el denominador, los cuales van a ser divididos por x. Entonces vamos a tener de vuelta límite, acuérdense siempre de poner límite, que es muy importante, límite de x tendiendo a menos infinito, ¿sí?, tenemos 3x menos 5, ¿sí?, dividido x, ¿ok? Y después tenemos sobre a por x dividido x más 1 dividido x. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Nosotros vamos a dividir estos números, ¿sí?, 5 sobre x
es 5 debido a algo que es infinitamente chico. Inclusive aunque sea negativo, no importa porque tiende a ser 0. Entonces esto se hace 0. Lo mismo pasa acá. Este es un número finito dividido a algo que es infinitamente chico o negativo, tiende a hacerse 0 también. Y después nos queda 3x sobre x, que quedan 3. Después tenemos a por x sobre x, que queda en a. Entonces esto va a quedar como 3 menos 0 sobre a más 0. Finalmente, si nosotros lo despejamos, nos va a quedar, el límite nos va a quedar 3 sobre a, que esto es igual a 6. ¿Ok? Y ahora lo que nos falta hacer es directamente despejar qué es lo que nos da. Entonces, para despejar a, multiplicamos a en ambos lados. ¿Sí? A con a se cancela, acá. En este caso tenemos 3 es igual a 6 por a. Dividimos 6 en ambos lados. Ojo, acuérdense siempre nunca pasar dividiendo o pasar multiplicando, no es la forma correcta de hacerlo. Y nos queda la respuesta, este 6 con este 6 se va, y 3 dividido 6 nos queda. Eso es todo. Háganse el resto de los ejercicios. Nos vemos en la próxima. Vamos a hacer el ejercicio 7. El ejercicio 7 es básicamente más o menos lo mismo de antes, calcular límites, pero ahora vamos a calcular límites hacia números finitos, ya no son más hacia números hacia infinito o más menos o más infinito, y vamos a empezar a jugar con lo que son los límites laterales, que son los límites por izquierda, por derecha, muy importante el concepto. Antes de pasar al ejercicio en sí, vamos a hacer un refresh de teoría como para que se entienda la idea. Supóngase que yo estoy acá en la recta, ¿sí? Yo acá tengo los ejes Y y X de los gráficos que nosotros tenemos en general, y vamos a tratar de trabajar el límite de la función que se acerca, digamos, a este punto. ¿Qué es lo que pasa en la función alrededor de este punto? Entonces yo voy a dibujar una función cualquiera, ¿tá? Esta sería la función f de x, y nosotros sabemos que, por ejemplo, en este caso es una función continua en ese punto, sabemos que este punto tiene un valor en x y una imagen en y. Entonces, ¿qué sucede? Si yo al límite me puedo acercar por dos lados, por dos caminos. Me puedo acercar tomando valores de x que sean mayores que la, es decir, supóngase que yo me estoy parando a la derecha de a, por lo tanto, al acercarme hacia a voy a poner la nomenclatura a positivo, ¿sí? A más, que sería me acerco con valores más grandes, ¿sí? O que me puedo acercar por izquierda, ¿sí? Es decir, por valores más chicos, ¿sí? Que ese número que estamos calculando. Esto puede parecer una diferencia trivial, pero depende del tipo de límite el cual nosotros estemos calculando, la respuesta que nos va a dar. Por eso es importante tener en cuenta la diferencia entre las dos. Entonces, vamos a empezar con este ejercicio. Son todos, ya les digo, acá tenemos 10 tipos de límites para calcular, pero todos se resuelven con la misma técnica, que es la que vamos a ver ahora. ¿Qué pasa, por ejemplo, en este caso? Nosotros hacemos la sustitución, decimos límite de x teniendo a 1 de todo esto, 4x menos 4 sobre x cuadrado menos 1. Si hacemos la sustitución de esto, ¿qué es lo que nos queda? Fíjense, 4 por 1 es 4, menos 4 es 0. 1 al cuadrado es 1, menos 1 es 0. O sea que esto nos queda indeterminado, ¿sí? Porque no se sabe qué es 0 sobre 0, por lo cual hay que trabajar un poquito más la función y tratar de ver si se pueden sacar algunas cosas nuevas. Entonces, ¿cómo hacemos lo siguiente? La idea es tratar de utilizar las técnicas de factorización que nosotros ya venimos viendo en ejercicios anteriores, ¿eh? Entonces, por ejemplo, acá hay que tratar de usar un poco, tratar de practicar bastante como para empezar a tener los tips de qué hacer en cada caso. En este caso, por ejemplo, decimos, bueno, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Tratar de factorizar tanto el numerador como el denominador y esperar que de alguna manera entre esos factores haya uno que se cancele. ¿Y cuál es la magia? ¿Cuál es el secreto de eso? Que en esa cancelación va a cambiar el resultado de esto y probablemente deje de ser indeterminado. Entonces, eso digo porque si hacen todos los ejercicios del 7 van a ver que se repite todo lo mismo, ¿sí? En la mayoría de los casos hay que hacer esto. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacemos para factorizar esto que nosotros tenemos acá? El numerador tiene, si ustedes ven, en los dos términos que son el 4x y el menos 4, tiene un factor común que es el 4, que se repite en los dos. Entonces nosotros podemos sacar 4 como factor común y poner x menos 1 que está arriba. ¿Ok?
Y después tenemos el x cuadrado menos 1, yo lo voy a poner acá por separado para que se vea cómo es la cuenta, ¿sí? X cuadrado menos 1. No sé si ustedes recuerdan de la parte de factorización, pero cuando teníamos una resta de cuadrados, o sea, dos números al cuadrado que se restaban entre sí, esto se podía factorizar de la siguiente manera, como si fuera, pensándolo así, como si fuera la suma de los dos multiplicado por la resta de los dos. ¿Tá? Les sugiero que repasen esto, es muy importante porque son tips que se usan mucho a este nivel. Entonces, en este caso, ¿cuál va a ser uno de los números? X, que está al cuadrado como nosotros vemos acá. Y 1 podemos pensarlo como que está al cuadrado también. Piensen que 1 elevado a lo que ustedes quieran siempre va a dar 1, porque es multiplicar siempre lo mismo. Entonces acá tenemos un cuadrado. Entonces en este caso, como b va a dar 1, ¿sí? Y respetando un poco esta fórmula, lo que vamos a tener es que x al cuadrado menos 1 al cuadrado va a ser x más 1, ¿sí? Que respeta este término que está puesto acá, por x menos 1. ¿Ok? Y esto lo ponemos acá abajo. Esto sería x más 1 por x menos 1. Y fíjense qué es lo que sucede, qué es lo que vamos a tener en este caso, qué es lo que nos va a pasar. Nosotros vamos a tener que esta x menos 1 se va a cancelar con esta x menos 1. Y ahora podríamos intentar de probar hacer una sustitución de vuelta con lo que nos quedó ahora y ver qué es lo que pasa. Observen. Vamos a tener 4 sobre 1 más 1. Entonces esto nos va a quedar 4 sobre 2 y nos queda 2. Entonces ahí tenemos la respuesta del problema. ¿Ok? Muchos de estos ejercicios se hacen de la misma manera. Les recomiendo, ahora vamos a ver después un par de casos más, pero ya les digo, confíen en que este método de factorización es el más usado y el que los va a ayudar. Bueno, ¿cómo andan? Vamos a hacer el ejercicio 8. En este caso nos piden analizar las asíntotas verticales en una función y en el caso de que existan, dar sus ecuaciones. Vamos a hacer un poco de repaso de qué es una asíntota vertical en matemática y en una función como para entender un poco de qué estamos hablando. Ustedes recordarán que a veces, cuando nosotros tenemos ciertos gráficos, ¿tá? Acá tenemos el eje de las X y el eje de las Y, hay funciones donde para ciertos valores de X constantes, ¿no? Que son rectas, vamos a llamarle A este valor de referencia. ¿Qué es lo que le pasa a la función en estos casos donde tienen estas asíntotas especiales que son las verticales? Lo que sucede es que la función, si yo por ejemplo, este es el punto A donde existe esa asíntota vertical, si yo me quiero acercar a esa asíntota por izquierda, por ejemplo, la función puede tener este comportamiento. Se puede ir hacia infinito o puede tener un valor y después tender hacia infinito hacia arriba, alrededor de este número. Y lo mismo pasa si me voy por derecha. ¿Sí? Si me voy por derecha, puede tener una asíntota que sea infinitamente negativa o infinitamente positiva o las dos. O sea, o puede ser de un solo lado también. Es raro, pero puede pasar. Entonces, en el caso de una asíntota vertical, nosotros tenemos que existe asíntota vertical en un punto, ojo, la asíntota vertical está en X, ¿sí? En X igual a si nosotros tenemos que el límite de la función, ¿sí? De X tendiendo a por izquierda o por derecha de esa función nos da más o menos infinito. Esta es una definición un poco informal porque hay una definición más teórica en los apuntes, pero yo lo que quiero es que ustedes entiendan el concepto de qué es lo que estamos haciendo. Es decir, nosotros tenemos que fijarnos, ¿sí? Para qué valores de esta función, cuando nosotros calculemos el límite, esa función hacia esos puntos va a ser infinito. Entonces, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta? Para este tipo de funciones, generalmente ¿cómo son? Son funciones generalmente de fraccionarias, es decir, de una fracción de un polinomio sobre el otro. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaba, por ejemplo, cuando nosotros dividíamos una cosa por otra? Generalmente la operación no tiene ningún problema, excepto en el valor de 0. Yo no puedo dividir nunca un número por 0. Eso es clave para entender lo que va a pasar acá. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Como no se puede dividir un número por 0, ¿sí? No se puede dividir un número por 0, las asíntotas probables van a estar cuando el denominador se haga 0. Pero para eso tenemos que verlo. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para probar dónde van a aparecer esos ceros? Y la idea sería la siguiente. Es decir, bueno, vamos a tomar
el denominador, que es este, y decir, bueno, primero que vemos que este denominador es una función cuadrática. Entonces, ¿cómo sale la función cuadrática? Nosotros habíamos dicho que era a por x al cuadrado más b por x más c. Y en este caso las raíces, la raíz 1 y 2 va a ser menos b más menos y sigue todo con la fórmula de la resolvente o fórmula de Bhaskara. Entonces apliquémoslo en este caso, ¿sí? Entonces vamos a tener raíz va a ser menos menos 2, que es 2, más menos 2 al cuadrado, que es 4, menos 4 por 1 por 15. Entonces vamos a tener 4 por 1 por menos 15, perdón, o sea, va a ser más 4 por 15. Sobre 2 por a, que es 2 por 1. Entonces, 4 por 15 es 60. Más 4 es 64. 8 por 8 es 64, con lo tanto nos va a quedar 2 más menos 8 sobre 2. Esto nos queda 2 más 8 sobre 2, o sea, esto nos va a quedar 10 sobre 2, 5, una de las raíces, vamos a ponerle raíz 1, y la 2 es lo mismo, pero con el menos acá en el medio, o sea, nos va a quedar 2 menos 8 sobre 2, o sea, nos va a quedar menos 6 sobre 2, que esto nos queda menos 3. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es probable que en alguno de estos dos números la función tienda a ser infinito, o sea, cuando vayamos. El tema es que estos dos números hasta ahora no son asíntotas verticales, sino que son posibles candidatos, o sea, todavía tenemos que probar que son asíntotas verticales. Y la forma de hacerlo es calcular límite primero por el 5, ¿sí? Y después por el 3, para tratar de entender si lo que estamos haciendo, si lo que estamos viendo es correcto. Una aclaración importante, una ayuda que nos puede servir en este caso va a ser factorizar lo que nosotros tenemos arriba, y ahora les explico por qué cuando hagamos el ejercicio. Fíjense que arriba nosotros tenemos 2x al cuadrado menos 18. Podemos sacar factor común 2 porque ambos números son pares, entonces nos queda 2 por x al cuadrado menos 9. Y en este caso, esto repite el caso de lo que nosotros habíamos visto antes, que era de qué pasaba cuando nosotros teníamos una diferencia de cuadrados. O sea, esta diferencia de cuadrados de x al cuadrado menos 9, 9 es 3 por 3, o sea que podemos pensarlo como x al cuadrado menos 3 al cuadrado y pensar esto como x más 3 por x menos 3. Seguimos con el ejercicio 8, nos habíamos quedado en esta parte, ¿sí? Donde nosotros teníamos que ver cómo hacíamos para calcular las asíntotas. En el caso de la función en 5, descubrimos que tiene una asíntota porque el límite daba hacia más infinito, y luego tenemos que probar qué es lo que pasa en menos 3. Entonces hacemos límite, ¿sí? Acá, esto sería límite de x tendiendo a menos 3 de la misma función, o sea, de 2 por x más 3 por x menos 3, todo esto dividido, x menos 5 por x más 3, y lo que va a suceder acá es que se van a anular estos dos primeros términos, ¿sí? X más 3, y cuando hacemos la sustitución, observen lo que nos va a quedar. Vamos a tener menos 3 sobre menos, todo esto por 2, ¿no? Sobre menos 3 menos 5 por nada, y esto nos da un número. Esto nos da menos 6, menos 12, ¿sí? Y esto es menos 8, esto nos va a quedar 12 sobre 8, que es 6 tercios. Es 6 cuartos, disculpen. Entonces, 6 cuartos. Entonces acá, ¿qué es lo que descubrimos? Que no hay asíntota vertical en este punto. El ejercicio 10, que nos piden lo siguiente. Tenemos esta función, que es una función racional, ¿sí? Menos 20x más 4 sobre a por x más 10. Y lo que nos piden es encontrar cuál es este valor de a real, ¿sí? Un número real, que cumpla la condición siguiente. Que x igual 2 sea la asíntota vertical de la función, y luego, una vez que encontramos eso, hallar cuál es la asíntota horizontal. Entonces esto se basa un poco en lo que nosotros veníamos viendo antes. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasaba para que un punto sea asíntota vertical? Acuérdense que eso lo definíamos con el límite, o sea, nosotros teníamos que fijarnos qué pasaba con la función alrededor de... ¿Qué era importante para que hubiera asíntota vertical? Básicamente que el límite de la función teniendo ese punto
se haga infinito. Entonces la idea es calcular, decir lo siguiente, ¿sí? Que el límite de esta función, cuando nosotros calculemos tendiendo al 2, sea infinito. Entonces, eso es una de las formas de decirlo. Otra de las formas es que, a ver, ¿cómo hacemos nosotros para que el límite de x tendiendo a 2, sabiendo que en x igual 2 hay una asíntota vertical, ¿sí? Empecemos partiendo de esta premisa que está acá, decimos que el límite de la función, cuando x tiende a 2, esto va a ser infinito. Esto tanto por derecha como por izquierda, es indistinto. Entonces, una forma de definirlo es lo siguiente. Para que esto sea infinito, ¿sí? Tendría que ser algo. ¿Qué pasa si reemplazamos por 2? Esto nos queda menos 40 más 4, esto nos queda menos 36. O más o menos infinito, ¿sí? Entonces, y este número tiene que ser 0. ¿Por qué? Porque para que algo, dividir un número finito por algo, para que me dé infinito, tiene que ser 0. Por los casos que ya hemos visto antes. Entonces, observen. Esto nos va a quedar así. ¿Qué hacemos? Decimos, esta parte de acá abajo, ¿sí? El denominador a por x más 10 tiene que ser 0. ¿Sí? Entonces decimos que esto es igual a 0. Entonces, ¿cómo lo expresamos nosotros? Decimos a por x más 10 es igual a 0. Despejamos de ambos lados a, ¿sí? Resto 10 de este lado, resto 10 de este otro, o sea que se me vaya. Entonces esto queda a por x es igual a menos 10. Y luego, ¿cuánto valía x en este caso? 2, porque estamos cerca del punto al cual estamos aplicando, ¿sí? Entonces, en este caso, 2a me da menos 10, o sea que a va a valer menos 5. Volvemos a corroborar que lo que hayamos supuesto está bien. Entonces ponemos menos 5x más 10 es igual a 0. Tenemos que corroborar que esta condición que está acá se cumple, es decir, que el 0 exista verdaderamente ahí. Entonces decimos menos 5x, resto 10 de los dos lados, me va a quedar menos 10. Divido por menos 5 ambos lados y lo que va a pasar es que me va a quedar x es igual a 2. Entonces en 2 va a estar la asíntota vertical. Y después nos queda calcular cuál es la asíntota horizontal, ¿sí? ¿Cuál es la asíntota horizontal que nosotros tenemos? Esa asíntota la calculamos con el límite de la función, ¿sí? El límite de la función, o sea, cuando x tiende a infinito, de toda la función. Entonces vamos a hacer, esto nos queda menos 20x más 4, todo dividido 2x más 10. Vamos a ver si podemos buscar algún factor común acá. En el caso de que si vamos a tener como infinito sobre infinito, lo mismo que teníamos antes. Entonces una forma de poder sacarlo adelante va a ser dividir de vuelta por los x que ya habíamos dicho. Entonces en este caso vamos a dividir menos 20x más 4, todo esto sobre x en ambos lados, ¿sí? Tanto en 20x como en 4. Y lo mismo vamos a hacer acá, 2x más 10, lo vamos a dividir en ambos casos por x, ¿sí? Entonces esto lo que va a pasar es que 20, x con x se va, x con x se va, esto se hace 0, todo esto se hace 0, y esto nos va a quedar menos 20 sobre 2, lo cual nos va a quedar menos 10. Por lo tanto, la asíntota horizontal va a estar en y igual a menos 10. ¿Ok? Buenas noches, ¿cómo andan? Vamos a hacer el ejercicio 12 de la IA 3 de límites. Bien, el primero nos dice, sea f una función que ustedes ven acá, 2 sobre x más a menos b, tenemos dos incógnitas, y nos pide determinar a y b pertenecientes a los reales para que las rectas de ecuaciones x menos 3 e y igual a 5 tercios sean asíntotas de f. La idea acá es intentar identificar qué nos pide en cada caso. Es decir, cuando nosotros estamos hablando del ejercicio A, cuando nosotros hablamos de asíntotas, ¿qué dijimos? Que las asíntotas horizontales son aquellas donde el límite de x tendiendo a infinito de la función tiende a un número. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacia dónde va a tender? Hacia un valor en y, hacia un valor en el eje de las abscisas. Por lo tanto, la asíntota horizontal va a estar en una recta donde y sea constante.
Fíjense si no gráficamente. Supongamos que tenemos los ejes acá, X e Y. Disculpen ahí un poco la mala predisposición con el dibujo. Si la función hace un recorrido así, por ejemplo, y se hace asintótica, a infinito, esta, la asíntota horizontal, quiere decir que estamos a un valor de y constante, ¿correcto? Y si por el otro lado nosotros tenemos otra función, voy a dibujar otra función distinta, ¿sí? Acá tenemos una asíntota vertical y otra función en verde que haga este recorrido, una asíntota vertical, estamos hablando de que es una x constante. Muy importante, porque fíjense qué va a pasar después. Nosotros tenemos la asíntota horizontal es cuando y es constante. Por lo tanto, si a nosotros nos dicen que y es igual a 5 tercios, 5 tercios es una constante. Y si nos dicen que 5 tercios es su asíntota, nos hablan de que es su asíntota horizontal. Muy importante esto. Lo mismo pasa con lo que acabamos de ver con la asíntota vertical. Que dijimos que la asíntota vertical va a ser cuando x sea constante. Por lo tanto, si a nosotros nos dicen que x menos 3 es la constante, en menos 3 va a estar la asíntota vertical. ¿Se entiende? Entonces, la idea es, sabiendo esto, ¿sí? Sabiendo esto que fue la interpretación del problema, que es clave para este problema, sabemos que tenemos una asíntota vertical en x igual menos 3 y tenemos una asíntota horizontal en y igual a 5 tercios. Y tenemos que la fórmula es la que ustedes ven acá. Entonces, para encontrar A y B, lo que tenemos que hacer es aplicar las definiciones que nosotros ya conocemos, ¿sí? Vamos primero con la asíntota vertical. Límite de x tendiendo a 3, a menos 3, que es el punto de la asíntota de la función, nos tiene que dar infinito. Entonces tenemos que corroborar que esto sea así. Observen, límite de x tendiendo a menos 3 de 2 sobre x más a menos b, esto es igual a infinito. Entonces, ¿cómo lo probamos? Primero, tratemos de llevar toda la ecuación a una forma de fracción, o sea, tenemos que poner b dentro de la fracción que tenemos, ¿sí? B lo multiplicamos por el denominador común, x menos a, arriba, x más a, arriba y abajo. Entonces esto nos va a quedar 2 menos b por x más a, todo esto sobre x más a. Entonces todo esto nos va a quedar 2 menos bx menos ba sobre x más a. Ahora, ¿cuál es la idea de esto? Para que sea infinito, o sea, obviamente cuando nosotros reemplacemos por el menos 3, esto nos va a dar un número determinado y después decimos x más a va a tener que dar 0. ¿Por qué va a tener que dar 0? Porque ahí donde dividir por un número finito por 0 es donde se hace más infinito. Entonces, de esto que sacamos, que x más a va a tener que ser 0. Si x estamos en menos 3, nos queda menos 3 más a es 0, o sea que a va a ser 3. Primer punto, perfecto. Vamos con el b ahora. ¿Qué hacemos con la asíntota horizontal? Donde dijimos que la asíntota horizontal vamos a tener en y igual a 5 tercios. Esto es lo mismo. Hay que aplicar el límite de x tendiendo al infinito, ¿sí?, de la función, y eso nos va a dar 5 tercios. Entonces, yo voy a aprovechar, ya que hicimos la cuenta, voy a aprovechar esta parte de la fórmula, así que ya está desarrollada y la vamos a meter acá adentro. Entonces, esto nos va a quedar, fíjense, nos queda, la ordenamos por x, nos queda menos b por x más 2 menos ba, todo esto sobre x más a. ¿Y cómo hacemos? Como siempre, ¿sí? Dividimos de las dos fracciones la x de mayor grado. En este caso la x mayor grado en los dos casos es de 1, o sea, es una sola x. Entonces dividimos numerador y denominador por las dos x. Entonces en este caso dividimos por x acá, una vez, porque es el grado menor, otra vez acá, y esto que nos va a quedar, menos b de x sobre x más 2 sobre x menos ba sobre x, todo esto x sobre x más a sobre x. ¿Y qué es lo que nosotros sabemos que iba a pasar? En estos casos, ¿sí?, los números divididos por x, acuérdense que x tiende a infinito, o sea que esto se hace 0. Y después nos queda el resto, o sea que esto va a quedar límite de x tendiendo a infinito, va a quedar, de f va a quedar, fíjense, menos b sobre 1, o sea nos queda menos b, que esto es 5 tercios. Por lo tanto, b va a quedar en menos 5 tercios.
Entonces ahí encontramos cuáles son los aeros B. Después la idea es reemplazar los números y chequear que eso se corresponda con lo que acabamos de ver. Si ustedes se fijan, el B es idéntico, ¿sí? En el B nos da la función, le pide determinar A y B para que uno sea 0 y después otra sea asíntota real. En este caso es lo mismo, que sea 0, que la imagen de 0, y la otra asíntota horizontal que cumpla con la función del límite a infinito.
¿Cómo están? Vamos a hacer el ejercicio 14. Este es un ejercicio distinto al que veníamos haciendo porque es de aplicación. Vamos a aplicar lo que nosotros sabemos de límites para resolver un problema práctico. Y dice así: esta función que ustedes ven acá representa lo siguiente. Yo tengo un tanque, ¿sí?, con agua salada, ¿sí?, que está fluyendo, ¿sí?, hacia otro tanque con agua pura o destilada, si ustedes quieren. Entonces, el agua fluye así, ¿sí? Va del tanque que tiene agua salada al tanque que tiene agua pura. Obviamente porque este tiene más concentración de sales. Entonces lo que hace, si ustedes han visto biofísica y demás, es que se va, o lo menos el fluido va desde un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración. Entonces la forma de representar cómo cambia la concentración del agua pura es con esta función. Que es, si ustedes la ven, es una función homográfica, o sea, es una función racional. Tengo un polinomio arriba, ¿sí?, en el numerador dividido otro polinomio de grado 1. Entonces acá tenemos que hacer dos cosas: graficar esta función, ver cómo se porta y después discutir el límite de cuando esto tiende a infinito. Entonces vamos a empezar con el primer paso. ¿Cómo hacemos para dibujar una función sin todos los elementos que nosotros tenemos? Como pasos importantes, yo sugiero, igual esto es una técnica que depende cómo lo hace cada uno, pero yo sugiero siempre calcular por lo menos tres cosas. El dominio, ¿sí?, con eso vamos a saber si hay una asíntota vertical o no. La imagen, para saber si hay una asíntota horizontal, ¿sí?, que nosotros tengamos que tener en cuenta. Y después el conjunto de los ceros, si hay una raíz. Entonces, por ejemplo, empecemos primero con el dominio de la función, ¿sí? Nosotros acá estamos hablando de cuál es el dominio de todo esto, que es lo que nosotros sabemos del dominio de C, de la concentración en función del tiempo. ¿Qué dijimos que era? Que nosotros cuando teníamos una división, ¿sí?, cuando tenemos una función racional, el denominador nunca puede ser 0 porque yo estaría dividiendo por 0, con lo cual eso es imposible. Entonces yo tengo que tener que 100 por el tiempo más 4000 tiene que ser distinto de 0. ¿Correcto? O sea, todo esto tiene que ser distinto de 0. Entonces, lo despejamos, ¿sí? Resto 4000 de los dos lados, me está dando 100t, tiene que ser distinto de menos 4000, ¿sí? Y esto lo que nos queda es que t tiene que ser distinto de menos 40. Pero este aquí que tenemos un problema. Porque matemáticamente tiene sentido esto, pero ¿qué pasa? Nosotros sabemos que el tiempo es mayor que 0. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que acotar, es decir, limitar el dominio de esta función a los números positivos, porque no tiene sentido que nosotros hablemos de tiempo negativo. Es muy importante cuando nosotros apliquemos los problemas entendamos esas cuestiones de esas condiciones de base, ¿sí? Entonces, no tenemos asíntota horizontal, ¿por qué? Porque donde está, no tenemos asíntota vertical, disculpen, porque donde está el punto que supuestamente da 0, ¿sí?, está fuera del dominio nuestro, ¿sí? O sea, nosotros cuando vamos a hacer el esquema del dibujo, si nosotros lo tenemos acá, ¿sí?, donde esto es X y esto es Y, nuestro dominio va a ser de acá para la derecha, no vamos a usar esta parte, ¿sí? Nosotros la dibujamos como algo representativo, pero nuestro dominio va a ser de T0, ¿sí?, de si esto es el tiempo, ¿sí?, de X es el tiempo, nuestro dominio va a abarcar solamente estos puntos, con lo cual, como menos 40 cabe acá, ¿sí?, pero nosotros no lo estamos considerando. Lo digo para que se entienda. Luego tenemos la imagen, ¿sí? La imagen va a ser el límite cuando esto tienda a infinito. Entonces, la imagen de esto, el conjunto imagen de C sobre T, vamos a definirlo de la siguiente manera, ¿sí? Nosotros sabemos que va a ser a partir de 0, ¿sí? O sea, va a ser a partir de 0 y tenemos que ver cómo es el comportamiento. Límite del tiempo tendiendo a infinito de C sobre T va a ser el límite de 3t sobre, bueno, 100t más 4000. ¿Y qué era lo que usábamos en estos casos? ¿Sí? Dividíamos por el t de mayor grado, que en este caso es el mismo en los dos. Esto lo que nos va a quedar es 3 sobre 100, o sea, límite del tiempo tiende a infinito nos da que esto da 3 sobre 100, que es un número chico, pero que igual lo podemos ubicar aproximadamente por acá, no está a escala, esto no importa, ¿sí? Pero nosotros sabemos que hacia acá es donde la función tiene una asíntota horizontal. Y después nosotros, ¿qué tenemos? ¿Sí? Tenemos los ceros, si es que hay algún cero en la función, para dibujar a ver si la función cruza de una manera o no esto, ¿sí? Cuando nosotros vemos la imagen, o sea, cuando hacemos conjunto de ceros, ¿sí?,
Esto nos da 3t sobre 100t más 4000 igual a 0, ¿correcto? Entonces eso qué es lo que nos dice, que en este caso t tiene que valer 0. Obviamente que en 0, ¿sí? Acá en 0 la concentración vale 0. Y después, ¿qué es lo que pasa? Que esta función crece y se va haciendo asintótica respecto del 300. Nunca llega a superar ese valor. Entonces el gráfico va a ser este estilo, ¿sí? O sea, va a ser una función que crece, pero que crece muy lento y que obviamente tiende a ese valor que es muy chiquito. Entonces, este es el gráfico. Acuérdense que olvídense esta parte, solamente para tener referencias este sector. ¿Y qué es lo que pasa? Dice límite de t teniendo infinito de la función, que es lo que acabamos de ver. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando el tiempo sea infinito, o sea, nunca, pero que es la tendencia, lo que va a pasar es que la concentración máxima que puede tener este tanque con esa función es de 3 sobre 100. No puede tener una concentración máxima de sales por lo que acabamos de ver. Y que siempre va a tender hacia ese valor. Así que esa es un poco la conclusión para que vean un ejemplo de aplicación. ¿Cómo andan? Vamos a ver el ejercicio 15 de composición de funciones. Este es un tema nuevo que no se había visto antes, pero es una buena oportunidad para empezar a verlo con el tema de límites y derivadas y los temas que siguen, que son muy interesantes. ¿Cómo se hace la composición de funciones o en qué se basa? Primero lo más importante. Cuando uno habla de composición, básicamente uno toma dos funciones por separado y lo que hace es tomar los resultados que salen de una función y ponerlos en la otra. Ustedes se acuerdan que nosotros hemos dicho que la función era como una máquina de hacer números, es decir, yo lo que hago es tomo un número determinado, hago una cuenta que siempre es la misma con el número y luego tengo un resultado. Entonces, por ejemplo, yo tenía la primera función donde, supongamos, tenía solamente la función g donde decía, bueno, tomo un número, hago la cuenta y sale un resultado, como si fuera la tabla del 2. Bueno, agarro un número, lo multiplico por 2, me sale un resultado. Lo multiplico el 2 por 2, me sale 4 y así sucesivamente. Cuando uno habla de composición, uno lo que está hablando es de tomar dos funciones y poner los resultados de una como, o sea, con los resultados de una hacer una cuenta nuevamente con la otra función. Por ejemplo, vamos a hablar de f compuesta con g. Entonces, ¿cómo se hace esto? Yo tomo un número cualquiera y voy a hacer la cuenta con la función g. Es decir, supongamos que esto dice, no sé, multiplicar por 2, dividir por 5, lo que ustedes quieran, o alguna función homográfica. Y eso me sale un resultado que es g de x. ¿Sí? O sea, ese resultado es, ¿cómo se lee? Ese resultado es g pasando por x. O sea, que de x pasando por g. ¿Sí? Luego, a ese resultado lo meto nuevamente en otra función que es el de f. ¿Sí? Entonces, eso ya no es este número. Obviamente, este número ya pasó a ser este. O sea, su imagen cambió. Entonces ahora cuando yo lo meta nuevamente en f, voy a hacer otra cuenta con ese número y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ese número va a ser el resultado de haber hecho la cuenta dos veces. Una vez primero con g y después con f. Por eso se pone f compuesta con g. Tiene que pensarlo como si fuera un bloque de unidades que está una dentro de la otra. Si primero g acá adentro está dentro de f. ¿Por qué? Porque los números que salen del resultado de g son los que van a ir a f como función. Entonces, f compuesta con g, esto hay que leerlo un poco al revés. F compuesta con g quiere decir, primero hago la cuenta con g para luego pasar a f. Y al revés cuando tenemos g compuesta con f. Fíjense, g compuesta con f es, primero hago el número, hago la cuenta con la función f y después paso a la función g de ese lado. Entonces tengo x, ¿sí? Al número x. Primero hago la cuenta con la función f, eso me da un resultado que es f de x y luego lo pongo en la ecuación g y ahí tengo el resultado que es de g o sea que g en función de f de x. ¿Sí? Eso es para que se entienda. Lo vamos a ver con algunos ejemplos para que se entienda la idea. Lo que nos pide el ejercicio es calcular las dos, calcular f compuesta con g y g compuesta con f en cada uno de los casos. Entonces empecemos con estas dos. Nosotros acá tenemos una que es 2x menos 1 y otra que es esta que es x por raíz cuadrada de x cuadrado más 2. Entonces si empezamos por ejemplo con f compuesta con g. Acuérdense leer esto, f compuesta con g. Esto sería f de g de x, o sea, fíjense cómo está armada la cuenta. ¿Qué es lo que está dentro? Pequeño truco. ¿Qué es lo que está dentro de la cuenta? Es el g de x, o sea, tenemos que vamos a hacer básicamente, tenemos que meter g dentro de f. Entonces, la idea es así. Yo tengo que f de x, ¿sí? Es esta cuenta que ustedes tienen acá. 2 por x menos 1.
Entonces, mi variable, ¿cuál es? La x, ¿correcto? Entonces, si mi variable es la x, que es esto, ¿sí? Voy a reemplazar la x por lo nuevo que es la g de x, que es esto, ¿sí? Entonces voy a meter el combo completo ahí adentro, donde yo vea que aparezcan esas letras x. Entonces, ahora vamos a tener f compuesta de g de x, va a ser 2 por, y en vez de tener x, vamos a tener todo este compilado que está acá. X por raíz de x al cuadrado más 2 menos 1. ¿Se entiende? Entonces, esto es lo que nos queda finalmente como respuesta. ¿Tá? Después vamos a analizar cómo se hacen y demás, pero lo que queremos ahora solamente es obtener la cuenta. Después vamos a entrar en otros detalles. Y ahora vemos cómo se hace g compuesta con f, que es al revés que esta otra. ¿Sí? Esta era una forma y esta es la otra. Entonces, en este caso va a ser g en función de las imágenes de f de x. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a tener que g de x, ¿sí? G de x es x por raíz de x al cuadrado más 2. Y nosotros teníamos que f, ¿sí? F es 2x menos 1. Entonces, donde aparezca la x, ¿sí? Que justamente es lo que nos dice la cuenta, es en función de esa x, el truco está en fijarse eso, lo vamos a reemplazar por f. Vamos a meterlo acá y lo vamos a meter acá y hacer la cuenta. Entonces, g de f de x nos va a quedar 2x menos 1 en lugar de esa x por raíz de, metemos todo junto, 2x menos 1 al cuadrado más 2. ¿Se entiende más o menos el truco? Importante, esto lo vamos a dejar así expresado, se puede factorizar, se puede desarrollar un poquito más, pero eso es lo básico, ¿sí? Meter uno de los números en función del otro. Si ustedes se fijan, es el mismo mecanismo que acabamos de describir recién en este funcionamiento. Bueno, vamos a hacer el ejercicio 17. Este también es de composición de funciones y nos pide lo siguiente. Nos dan estas dos funciones que tenemos acá. F de x, que es x más una constante k entera, ¿sí? Y g de x, que es 2 sobre x. Y nos dice, hallar k perteneciente al z o perteneciente a los enteros, tal que la composición de imágenes, o sea, g compuesta con f en 1, nos da menos 4. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros hagamos la composición de funciones, ¿sí? O sea, compongamos g compuesta con f y lo evaluemos en el punto 1, la imagen de eso nos tiene que quedar menos 4. Esto que ustedes ven acá, esta composición de g compuesta con f, es una nueva función. Y dejé un poco este gráfico para entender qué es lo que vamos a hacer ahora nosotros. En realidad, ¿qué es lo que nos piden? Buscar g compuesta con f. ¿Cuál es la estrategia que vamos a usar para poder resolver este ejercicio? Una de las formas más fáciles es tratar de encontrar la función directamente y después, hecho eso, tratar de despejar esta ecuación que nosotros tenemos acá. Es decir, bueno, una vez que hagamos la cuenta, veamos qué ecuación nos queda, sacar y despejar esta variable que nos falta. Entonces, ¿qué es g compuesta con f? Fíjense el mecanismo que habíamos hecho la vez pasada. Va a ser, vamos a tomar un número x, vamos a introducirlo en f, eso va a salir una determinada imagen y esa imagen va a entrar en otra función que es g. Entonces, lo que tenemos que hacer es g compuesta con f, que dijimos que era g en función de f de x. O sea, en vez de trabajar en función de x, vamos a trabajar en función de las imágenes de f. Como hicimos la vez pasada, observen. Nosotros que dijimos que g de x era 2 sobre x, ¿correcto? Y que f, ¿sí? F es x más k. Entonces, si nosotros vamos a tener g en función de f de x, nuestra x, o sea, donde nuestra variable en g va a pasar a ser directamente toda esta función completa, así como viene. Si la vamos a meter y vamos a hacer la cuenta que nos quede. Entonces, vamos a tener g de f de x, disculpen, nos va a quedar como 2 dividido x más k, que es la función f directamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Nosotros ¿qué dijimos? Que la imagen, ¿cuál es la consigna? Que la imagen de f, o sea g compuesta con f en 1, nos va a dar menos 4. O sea, f de 1, tenemos que fijarnos cuál es esa f de 1. Bueno, en este caso, f de 1 dijimos que es 1 más k, si nosotros lo vemos. Entonces, es lo mismo que reemplazar 1 acá adelante, porque en definitiva la estructura
respetando esta estructura hace que reemplacemos directamente, la ventaja que tiene es que reemplazamos directamente este numerito por la x donde aparezcan las x una vez que hayamos hecho la cuenta. Entonces no hace falta que pensemos en dos pasos. Esto está bien para entenderlo, pero no hace falta que lo hagamos directamente así en la cuenta. Entonces esto nos va a quedar 2 sobre 1 más k. Esto nos va a quedar menos 4. Lo que hay que hacer ahora es despejar esta k, ¿sí? Bueno, como siempre, despejamos la ecuación. Acá nos conviene multiplicar ambos lados por 1 más k para sacar este denominador que tenemos acá, ¿sí? Entonces esto se va con esto. Nos queda 2 es igual a menos 4 por 1 más k, ¿sí? Que en este caso esto va a ser menos 4 menos k. Sumo 4 de dos lados, me queda 6 es igual a menos k. Con lo tanto, k va a quedar en menos 6, ¿sí? Este es el k definitivo que nos queda en este caso, ¿sí? Espero que se haya entendido. Vamos a ver más ejemplos como este. Lo que nos pide la segunda parte del problema es que con ese k hallado, que encontremos la composición, o sea, f compuesta con g evaluada en 1. O sea, acá tenemos que hacer un paso similar a lo que veníamos haciendo, pero tratando de respetar, bueno, ahora con el k que ya encontramos. Entonces, vamos a hacer como siempre, ¿sí? Esto es f en función de g de x. O sea, ahora vamos a tener que reemplazar, observen, nuestra f está en función de esta variable. Vamos a meter directamente todo g de x adentro para que se haga la composición como nosotros queremos. Entonces, en este caso, nos va a quedar de la siguiente manera. F de g de x nos va a quedar 2 sobre x completo, ¿sí? Más menos 6, que era la otra cuenta, que esto nos queda 2 sobre x menos 6. Y después nos piden de esta función la imagen de 1, lo cual reemplazamos directamente. Entonces tenemos 2 sobre 1 menos 6, que esto nos queda 2 menos 6, nos queda menos 4, ¿sí? Pequeño detalle, queríamos agregarlo en este caso. ¿Cómo andan? Hoy vamos a ver la función inversa y de qué se trata la función inversa y una aplicación a algunos ejercicios. Para contarles un poco de qué se trata, vamos a hacer un poco este diagrama para entender cómo funciona la función inversa. Fíjense, por ejemplo, que una función, generalmente nosotros ¿qué hacíamos? Es una cuenta que uno hace con un número determinado y que uno hace siempre de la misma manera. Es decir, la cuenta nos dice qué es lo que hacer, si multiplicar, si dividir, si sumar o restar. Es decir, la cuenta está hecha con un paquete de operaciones que uno lo va viendo según cómo es la función. Entonces, la función uno lo que hace es, toma un número, ¿sí? Lo mete en esa cuenta, hace como una especie de, como si esto fuera una especie de máquina de hacer números, ¿sí? Donde nosotros tenemos lo que ingresa, que es ese número al cual estamos trabajando, hacemos la cuenta y eso produce un resultado. ¿Qué ejemplos conocidos tenemos nosotros de funciones famosas o, entre comillas, conocidas antes de empezar a entender qué es una función? Imagínense, por ejemplo, si nosotros tenemos la tabla del 2, ¿sí? Que es un ejemplo que a mí me gusta dar mucho porque se representa bastante con lo que nosotros venimos viendo. Imagínense, nosotros tenemos el número, ¿sí? Al cual vamos a llamar x, y después el resultado, que es, ¿sí? Básicamente multiplicar ese número por 2, porque justamente las tablas es el resultado de qué pasa cuando yo multiplico un número, ¿sí? Por el número de la tabla correspondiente. Entonces imagínense, yo tengo el 1, ¿sí? 2 por 1 es 2. Tengo el 2, 2 por 2 es 4, ¿sí? Tengo el 3, 3 por 2 es 6 y todo sucesivamente hasta el 10, donde en el 10 nosotros ya tenemos 2 por 10, que es 20, ¿sí? O sea, estamos completando la tabla con lo que nosotros ya sabemos de antemano. Pero entonces, imagínense cómo funciona esto, digamos. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo siempre con los números para completar la tabla? Lo que nosotros estamos haciendo es una cuenta. Es decir, a los números que están acá, ¿sí? Los estamos multiplicando por 2 y después el resultado lo ponemos acá. Fíjense, 1 por 2, 2. 2 por 2, 4. 3 por 2 es 6. ¿Me explico? Entonces, si uno se lo imagina como si fuera una máquina de hacer números, ¿sí? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy multiplicando lo que ingresa por 2. Estoy haciendo o 2 por ese número. Entonces,
veámoslo con algunos ejemplos, o imaginémonos esto que acabamos de describir acá, como si fuera este diagrama de máquinas que acabamos de ver, que es un diagrama, si ustedes lo ven después en ingeniería o en otros lados, de input-output. Yo ingreso, por ejemplo, el 1, ¿sí? Ingreso el 1 acá y lo que saco es un 2. Ingreso el 2, ¿sí? Estoy dando la fila, ingreso el 2 y saco un 4, ¿se entiende? 2 por 2 es 4. Ingreso el 3 y lo que saco es un 6. ¿Se entiende? Entonces es siempre hacer la misma cuenta y tratar de ver el resultado que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces yo ahora les voy a mostrar el ejemplo de qué es la función inversa, ¿sí? Aplicando este concepto. Entonces, les voy a mostrar el ejemplo de cómo entender con la tabla del 2 qué es una función inversa. Nosotros teníamos de la tabla del 2 esto que ustedes ven acá. Es decir, a cada número nosotros lo multiplicamos por 2 y ese es el resultado que nosotros queríamos obtener. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de función inversa? Como bien lo dice el nombre, la función inversa lo que hace es tomar lo que hace una función, o sea, su función original, y hacer el resultado opuesto. O sea, hace exactamente lo contrario que hace una determinada función. Entonces, por ejemplo, si yo en esta función que es la tabla del 2, que multiplico por 2, ¿cuál va a ser la operación contraria a multiplicar por 2? Que es dividir por 2. Entonces imagínense, yo en la tabla del 2 pongo 1, sale el 2, y en la división si pongo el 2, divido por 2, hago 2, entonces tengo 2 dividido 2, me da 1. Si hago con 4, 4 dividido 2 me da 2. O sea, al revés que esto, ¿se entiende? O sea, el número que yo ingreso en la función inversa me da el mismo que yo había ingresado en la otra. O sea, la imagen de uno es el dominio del otro y viceversa. O sea, hace exactamente lo contrario de lo que nosotros veníamos viendo. Pongo el 6, 6 dividido 2 me da 3. O sea, es al revés, es como si yo intercambiara estas dos columnas y me fijo cuál es la operación que tengo. Siguiendo con este diagrama, por ejemplo, en este caso, yo tengo que mi función normal sería multiplicar por 2. Entonces lo que hace esta función es 2 por el número, ¿sí? Esa es la función original. Y luego la función, que es la función inversa, nos va a quedar ese número dividido por 2, porque es multiplicar y dividir son operaciones contrarias. Entonces ahí tenemos lo que vamos teniendo. Entonces, ¿cómo es la idea acá? ¿Sí? Esta función y estas son inversas porque hacen lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El número que yo ingrese acá me va a dar un resultado. La inversa lo que hace es que ese resultado, si yo lo ingreso, me va a dar el mismo número que antes. Por ejemplo, yo meto un 1 y acá me da un 2. Entonces, si yo acá meto un 2, vuelvo a tener el 1. ¿Se entiende? Es como que vuelvo con el número que yo ya tenía antes para tenerlo. Esto es un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Este diagrama que está acá es como para un poco para entender cómo es el flujo de los números que ingresan o que salen. Por ejemplo, en el caso este, ¿sí? Yo había puesto el 1, pongamos el 2, por ejemplo. Yo elijo el 2 para entrar en la cuenta esta va a ser la tabla del 2, 2 por ese número y la función inversa que va a ser ese número, pero ahora dividido por 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿Sí? Yo hago 2 por 2 y que tengo el número 4, si voy en este sentido, de acá para allá. ¿Qué pasa cuando tengo este número? ¿Sí? Tengo 2 dividido 2, tengo el 1, pero si yo por ejemplo meto el 4, ¿sí? 4 dividido 2 me da 2, entonces vuelvo a tener el mismo número que tenía al principio. Este es el funcionamiento que tiene toda función inversa a gran escala. Este es un ejemplo sencillo. Ahora vamos a ver un ejercicio donde estamos aplicando esto para funciones un poquito más complicadas que tienen división, que pueden llegar a tener raíz cuadrada, ¿sí? Entonces vamos a ver esto con un ejemplo aplicado. ¿Cómo están? Vamos a hacer el ejercicio 20D, también de función inversa. Acá lo que nos piden es lo siguiente. Tenemos una función racional, ¿sí? O sea, una función donde tenemos un cociente de dos polinomios, en este caso es una función homográfica, ¿sí? Como habíamos visto antes, y la idea es un poco lo mismo, tratar de encontrar cuál es la función inversa en este caso. Entonces, primeras observaciones, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que mirar en este caso? Observen lo siguiente, fíjense que la nomenclatura dice que la función va, su dominio
es decir, los números con los cuales vamos a hacer la cuenta, son todos los números reales excepto el menos 1. ¿Por qué es esto? Porque si nosotros nos fijamos la cuenta, donde f de x es 2 por x menos 5 sobre x más 1, menos 1 es el único número que hace que la división sea por 0 y eso es lo único que no se puede hacer en la cuenta. Muy importante tenerlo presente. Y después dice que el conjunto de imágenes de todos los reales, hay que ver si es así, pero bueno, por lo tanto sabemos que por el momento son todos los reales. Entonces esto es como siempre. ¿Qué tenemos que hacer? Encontrar la función inversa, encontrar su dominio, su imagen y graficar las dos. O sea, esta y la función inversa que vayamos a encontrar. Entonces, como en el video anterior, vamos a repetir los pasos. Son pasos muy mecánicos y muy secuenciales. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para encontrar la función inversa? Tenemos que tomar de la variable, ¿sí? En este caso la variable es x, por lo cual es lo que dice la ecuación, y tenemos que despejar esa variable como si fuera una incógnita. ¿Se entiende? O sea, el mecanismo es despejar de la ecuación x, en este caso que es nuestra variable, como si fuera una incógnita que va a valer un determinado número, lo cual todavía nosotros no lo sabemos, pero sí es lo que queremos averiguar. Entonces, esto, ¿sí?, es la otra incógnita, o que es la otra variable, que es la variable y, ¿sí?, que es la variable de imágenes. Nosotros, obviamente que estamos hablando de f de x, pero en este caso nos conviene trabajar con renombrando la variable sabiendo que vamos a tener que despejar x en función de y. ¿Se entiende? Eso es lo primero que nosotros vamos a hacer. Entonces hay varias técnicas. Por ejemplo, nosotros tenemos x en el numerador y en el denominador. ¿Qué es lo que podemos hacer? Esto, que es una división, ¿sí?, multiplicarla en ambos lados para sacarlo de la división. Entonces, por ejemplo, en este lado, ¿sí?, multiplico este lado, que es x más, esto por x más 1, y en este lado hago lo mismo, esto por x más 1 por y. ¿Sí? ¿Cuál es el efecto de esto? Como nosotros hemos visto antes, que cancelo lo que no necesito en ambos lados. Luego me queda esto, ¿sí? Entonces ahora me queda la parte, lo que era el numerador solo, sin lo otro, y esto otro. Entonces hago distributiva, ¿sí?, con el 1 y con x, y me va a quedar x por y más y, esto es igual a 2x menos 5. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era mi objetivo? Recuerden siempre tener eso en mente. Mi objetivo era despejar las x. ¿Sí? Separo en términos, una de las cosas que se puede hacer, recuérdense que ustedes separan en términos por los más, por el igual y por los menos. ¿Sí? Exceptuando que tengan obviamente paréntesis y otras cosas más. Entonces, por ejemplo, tenemos estos dos términos, ¿sí?, el x por y y el 2x, que tienen x. ¿Qué es lo que me interesa a mí? Dejarlos de un solo lado de la ecuación. En este caso puedo elegir dejarlos del lado izquierdo. Entonces, este 2x, ¿qué está haciendo en la ecuación? Fíjense, como no tiene nada al lado, el 2x completo, como no tiene nada al lado, está sumando. Por lo tanto, resto 2x de ambos lados de la ecuación. 2x y 2x en este caso. El más lo pongo porque es el más que acompaña al término de x y. ¿Sí? Con lo cual, ¿qué es lo que va a pasar? Este término con este término se me van a cancelar. Y voy a tener menos 2x más x por y más y. Esto es igual a menos 5. El menos está acompañando al 5. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? Después vuelvo a tener término con x. Separo no de vuelta en términos, tengo los más y los igual, el menos acompaña al 5, tengo menos 2x, x por y como términos con x, y después tengo y como un término suelto. Luego, sin x, obtengo de vuelta el menos 5. Entonces, y lo tengo que pasar del otro lado, está sumando, en este caso lo que hago es resto y de ambos lados de la ecuación. Entonces, este y con este y se me va, y ¿qué tenemos? Menos 2x más x y esto es igual a menos 5 menos
y. ¿Correcto? ¿Cómo sigue esto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? De estos dos términos vamos a sacar factor común x, ¿sí? Porque está multiplicando en los dos. Entonces, x por menos 2 más y, esto es igual a menos 5 menos y. ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Qué está haciendo el x? Está multiplicando a todo este término que tenemos acá, ¿sí? Entonces, para sacarlo, multiplicación, contrario, división. Entonces, divido ambos lados de la ecuación por este término que acompaña a la x, que es menos 2 más y. Entonces me queda menos 2 más y de este lado sobre menos 2 más y de este otro lado. Esto se anula con esto, me va a quedar x es igual, ¿sí? Voy a ordenar la y del lado, voy a cambiar los términos, la y del lado izquierdo y los números del lado derecho, menos y menos 5 sobre y menos 2. Entonces ya logramos lo que queríamos, que era despejar la letra x. Entonces ahora lo que hay que hacer, el último paso, es renombrar lo que nosotros teníamos. O sea, renombrar esto, ¿sí? Cambiar las letras. Acá, en vez de tener una x, vamos a poner una y, o sea que va a ser nuestra f inversa, atentí. Y luego, donde están las y, vamos a poner x, ¿sí? Entonces nos va a quedar el f inversa de x va a ser menos x menos 5 sobre x menos 2. ¿Ok? Ahora ya logramos despejar la ecuación. Vamos a encontrar cuáles son el dominio, la imagen y graficarlo. Seguimos con este ejercicio. Ahora la idea es, una vez que nosotros tenemos la función y su inversa, vamos a tratar de encontrar dominio, imagen y los gráficos de cada uno. Esto lo voy a hacer un poco simplificado porque nosotros esto ya lo venimos viendo en los vídeos anteriores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Para la función original, nosotros, que es la función que tenemos acá en negro, nosotros sabemos que el dominio son todos los números reales excepto el menos 1 porque en este caso nosotros tenemos que la función se anula, o el denominador se anula en 0 y no se puede dividir por 0, ¿sí? Para calcular la imagen, nosotros lo que tenemos que ver es lo que veníamos viendo en los videos anteriores. En este caso, ¿qué números no tienen imagen? Generalmente son los que tienen asíntotas horizontales, ¿sí? Entonces, en este caso, si ustedes hacen el cálculo del límite, les recomiendo que lo hagan. Yo les pongo el resultado directamente para achicar un poco el resumen del video. Entonces, en este caso, la asíntota horizontal de esta función, ¿sí? De la función original va a estar en y igual a 2. ¿Tá? Les recomiendo que lo hagan. Por lo tanto, la imagen, ¿sí? Si este es el dominio y esta es la imagen, van a ser todos los reales exceptuando el 2. La imagen nunca puede ser 2. Y la asíntota vertical, obviamente, va a ser en el punto donde la función se anule, o sea, va a ser en el x menos 1. ¿Sí? Siguiendo la misma lógica, vamos a ver qué es lo que pasa con la función inversa. Ya les digo, calculando los dos límites, el de límite de asíntota vertical y el límite de asíntota horizontal. Entonces, en este caso, vamos a tener que la asíntota vertical, observen que el dominio en este caso, la función se anula en 2. O sea, nosotros vamos a tener que la asíntota vertical va a estar en x igual a 2 y la asíntota horizontal, cuando nosotros calculemos el límite de esto tendiendo a infinito o a menos infinito, lo que vamos a tener es que va a ser y igual a menos 1. Observen cómo se intercambian los lugares, ¿sí? Lo que es la asíntota horizontal en uno es la vertical en el otro y la vertical acá es la horizontal acá, ¿sí? Esto no es coincidencia, es esperable porque es justamente lo que define la función inversa. Entonces, en el caso de la función inversa, ¿sí? De esta x va a ir, ¿sí? De todos los reales excepto el menos 1, ¿sí? En el dominio, perdón, lo estoy diciendo mal, en el 2, ¿sí? En el 2 hasta todos los reales menos el menos 1, que es la asíntota
horizontal. O sea, es al revés que este, ¿sí? La imagen de 1, ¿sí? Esto después lo van a ver en la teoría, pero esto es muy importante porque, fíjense, la imagen que nosotros tenemos en la función f está incluida, este sinónimo excluido que es menor o igual, que el dominio de la función inversa, ¿sí? Para que se entienda cómo enrocamos nosotros los dos conjuntos. Lo mismo pasa con el dominio de la función original, está incluido en la imagen de lo que es la función inversa. Digo incluido porque, a ver, en estos casos coincide que son iguales, pero hay casos, como vamos a ver más adelante, donde eso no se cumple. Entonces es importante darnos cuenta de las dos diferencias. ¿Ok? Vamos a ver ahora el gráfico de los dos, para cumplir un poco lo que veníamos diciendo de la función de la simetría respecto al eje X y al eje Y, ¿sí? Nosotros tenemos el eje Y, lo estoy dibujando con línea punteada para hacer un poco foco en las funciones, el eje X, y después voy a poner en azul acá la función identidad. Si ustedes recuerdan el video anterior, nosotros habíamos dicho que la función identidad es la que parte en 45 grados, ¿sí? Dos partes iguales del plano. Nosotros estamos a 45 y tenemos la parte superior y la parte inferior. Entonces, en este caso, sí, vamos a dibujar las dos funciones. Ya les digo, lo voy a simplificar para que se entienda un poco. Yo voy a dibujar en azul la función inversa, ¿sí? En este caso, fíjense, tenemos asíntotas verticales en 2, por ejemplo, x igual 2 puede estar acá, o sea que esto puede ser una asíntota vertical, ¿sí? Acá en 2, esto lo vamos a dibujar continuo para que se entienda, y después la asíntota horizontal en menos 1. Entonces acá en menos 1 tenemos la asíntota horizontal, ¿sí? Tenemos estos dos cuadrantes, y si se fijan ustedes, el 0 lo vamos a tener en este caso en menos 5, ¿sí? Menos 5 más o menos está por acá, menos 5 la función pasa por acá, la ordenada del origen en este caso va a ser menos 5 medios, perdón, va a ser 5 medios, es positivo, o sea que vamos a tener la ordenada del origen que va a ser 5 medios acá, estos dos puntos y la función que hace este recorrido, por lo tanto sigue después en este cuadrante. Y después en negrita vamos a poner la función original, donde nosotros dijimos asíntota horizontal en y igual a 2, o sea que y igual a 2 está por acá abajo, ¿sí? Bajo el 5 medios, toda esta zona que está acá, la asíntota horizontal en x menos 1, o sea que sería toda esta sección que nosotros vemos acá, y después tenemos el 0, que nosotros lo vamos a tener en menos 5 medios, ¿sí? Acá en menos 5 medios va a estar el 0 de la función, va a pasar por acá, y después la ordenada de origen que nos va a quedar en menos 5, entonces menos 5 nos va a quedar acá, ¿sí? Entonces va a pasar la función por estos dos puntos, tenemos este punto, y después tenemos de estos dos gráficos, y después tenemos esta otra parte que va para allá, va a ser este gráfico, ¿se entiende? Entonces, en este caso, nosotros tenemos de las dos asíntotas, ¿sí? Las dos formas que vienen así. Entonces, yo les desafío a que lo vean de la siguiente manera. Esta es la función identidad. Entonces, en este caso, las funciones van a ser simétricas una respecto de la otra, respecto de lo que es el eje que estamos viendo en este caso. Vamos a ver más adelante más ejemplos de esto, ¿sí? No se lo pierdan, sigan en línea. ¿Cómo andan? Hoy vamos a hacer el ejercicio 20. Acá lo que nos piden es encontrar una función y encontrar su función inversa, ¿sí? Entonces vamos a ver primero los pilares más importantes de esta idea, ¿sí? Acá yo elegí este ejercicio, es el G, donde tenemos una función un poquito más compleja o complicada de las que veníamos trabajando hasta hace poco. Nosotros tenemos que la función es raíz de x más 2, ¿sí? Y el dominio de esta función va de menos 2 a más infinito, ¿sí? Que este es el dominio, hacia los números reales, ¿sí? Esto es el dominio y luego tenemos la imagen. Entonces, vemos que el dominio tiene sentido porque si nosotros ahora estudiamos qué es lo que pasa en la función básicamente es una raíz cuadrada, por lo tanto, como vosotros habíamos dicho en los videos anteriores, todas las funciones que tengan raíces de orden par, es decir, raíces cuadradas a la cuarta, a la sexta o cualquier número de múltiplo par,
¿sí? Que esto lo vamos a poner de esta manera. Supóngase, yo pongo una función que sea raíz de grado n de otra cosa, ¿sí? Esto es una notación general para que ustedes lo vean. G de x sería como una cuenta que está metida dentro de la raíz y nosotros tenemos que n es par. Entonces, en este caso, lo que está dentro, ¿sí? Tiene que ser mayor o igual a 0. Por eso, si nosotros analizamos la función que teníamos antes, x más 2 tiene que ser mayor o igual a 0 y esto nos queda que x es mayor o igual a menos 2. Clave esto cuando vayamos a calcular la función inversa. Entonces, yo quiero encontrar la función, quiero encontrar f a la menos 1, ¿sí? Que esto es lo que necesitamos saber. Entonces, nosotros decimos f de x es igual a raíz de x más 2. ¿Qué es lo primero que hacemos nosotros? Es reemplazamos por f por la letra que vamos a usar, que es i. Y luego lo que vamos a hacer es despejar de la ecuación la x como si fuera una variable y todo el resto como si fuera conocido. Entonces es muy importante esto porque sigue en línea de lo que nosotros ya veníamos viendo antes. Observen, lo voy a hacer acá. Nosotros tenemos f de x pasa a ser y, que es la otra letra, ¿sí? Después tengo x más 2, todo con raíz cuadrada. Y la idea ahora es decir, bueno, quiero despejar mi letra. A despejar va a ser esta x que está acá. Entonces vamos a ir despejándola en bloques, ¿sí? Muy importante esto. Entonces en este caso, fíjense, tengo la raíz cuadrada de un lado. Para sacarla elevo al cuadrado a ambos lados, ¿sí? Elevo esto al cuadrado y esto al cuadrado, lo cual me va a servir para cancelar las dos raíces con la potencia y tengo i al cuadrado es igual a x más 2. Después de vuelta tengo un 2 sumando a la x. En este caso lo que hago es resto 2 en ambos lados para encontrar x o despejar x solo. Entonces resto 2 acá, resto 2 acá. Esto lo que va a hacer es que este 2 con este 2 se vaya y finalmente me va a quedar que x va a ser i al cuadrado menos 2. Entonces ahí llegamos al fin de esta primera parte, que es de las más importantes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora nosotros? Es cambiar las letras. O sea, la x que queda sola va a pasar a ser nuestra nueva f, que es la f menos 1, que es la f inversa. Y i va a ser, lo vamos a reemplazar por x, que es nuestra nueva letra. Entonces, en este caso, nos va a quedar esta x va a pasar a ser, lo voy a poner en amarillo para que se vea, f menos 1 de x. Ojo que esto no es f a la menos 1, sino que es solamente una nomenclatura, así para poder entenderlo. Después vamos a tener igual, ¿qué vamos a tener después? Este i cuadrado pasa a ser x al cuadrado y luego lo restamos con 2. Entonces nos va a quedar que esta es la función inversa, x al cuadrado menos 2. ¿Ok? Entonces, observen ustedes que nosotros tenemos que fijarnos qué era lo que pasaba con el tema del dominio y la imagen, ¿sí? Nosotros vamos a hacer una comparación entre la función que obtuvimos con los principios que yo les acabo de mostrar y después qué es lo que pasa con la función inversa obtenida. O sea, la función inversa, esta es la función original y si nosotros nos fijamos, la función inversa es una parábola, primero. O sea que el dominio son todos los reales, ¿sí? El dominio de esta f inversa van a ser todos los números reales porque no tiene restricciones, es una parábola. Y después nosotros tenemos la imagen, ¿sí? De esta parábola. Esta parábola, si ustedes las dibujan, van a tener en menos 2 la raíz, ¿sí? Acá en menos 2, y después la función que sube hacia arriba. Entonces la imagen va a ser de menos 2 hacia más infinito, es cóncava hacia arriba porque tiene el término a que está acompañando al x cuadrado, es positivo. Entonces, fíjense cómo los intervalos sí son contrarios, ¿sí? Tenemos el dominio de una que pasa a ser la imagen de la otra. Es muy importante notar esto porque aparece en los parciales que ustedes les puedan identificar una de las cosas, y luego la imagen de una es el dominio de la otra. Eso es todo, espero que les haya gustado. En el ejercicio 18 nos piden lo siguiente, nos dan estas dos funciones, f y g, y nos piden primero calcular f compuesta con g, después calcular g compuesta con f, y en cada una de las dos encontrar las asíntotas verticales y las asíntotas horizontales. Bien,
Este ejercicio no tiene más dificultad que los que vimos antes en el sentido de que el procedimiento es el mismo, ¿sí? Y hay que calcular las funciones nuevas, o sea, las asíntotas, como si fueran funciones nuevas o sin problema. Entonces, empecemos primero con la primera, que es f compuesta con g. O sea, acuérdense que esto como lo traducimos, como f en función de g de x. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros ahora? ¿Dónde está f? F está acá arriba, donde es 2 por x menos 1, y tiene esta que es la única vez que aparece la variable en la cuenta. Y vamos a reemplazar esto vamos a introducir todo g de x acá adentro, como lo dice la cuenta, ¿sí? F en función de g de x. Entonces, en este caso nos va a quedar 2 por g de x menos 1. Ahora nosotros vamos a reemplazar esto con los números que ya tenemos. Entonces esto nos va a quedar 2 por 1 sobre x menos 3 menos 2, cierro, menos 1. Cuando hacemos distributiva, observen, yo voy a organizar todo junto. 2 por menos 2 es menos 4, menos 1 es menos 5, ¿sí? Menos 5 y después tenemos 2 sobre x menos 3. ¿Qué es lo que nos conviene hacer? En vez de dejarlo así, pasarlo a la forma homográfica, que era de cociente entre numerador y denominador de dos funciones. Para eso lo que tenemos que hacer es introducir este 5 en la fracción. Entonces, multiplicamos el 5 por x menos 3, tanto en el denominador como en el numerador, y esto lo que nos va a quedar es, observen, 5x menos 5x, ¿sí? 5 por 3 menos 5 por menos 3, menos 15, más 2 es más 17, o sea que nos queda menos 5x más 17 sobre x menos 3. ¿Sí? Esta es la forma final de la composición. Ahora tenemos que encontrar las asíntotas, o sea, nosotros habíamos dicho que, bueno, f compuesta con g de x, nos iba a quedar todo esto. Ahora lo que tenemos que hacer es encontrar cuáles son las asíntotas horizontales y verticales. Entonces, asíntota vertical, tenemos un candidato, observen, en el dominio, para que el dominio obviamente son todos los números distintos a 3, para no anular esto. La asíntota vertical, si nosotros calculamos el límite, vamos a hacer la cuenta rápido, límite de x tendiendo a 3 de f de g de x, ¿cuánto nos va a quedar? Reemplacemos los números, esto nos queda menos 5 por 3 es menos 15, más 2 más 17 es 2, disculpen, sobre algo que tiende a 0. Por lo tanto, algo dividido 0, infinito, sobre todo si es un positivo dividido 0. Ya tenemos la asíntota vertical, la tenemos en la asíntota vertical, va a estar en x igual a 3. Y luego tenemos la asíntota horizontal, que es cuando esta función tiende a infinito. Entonces, límite de x tendiendo a infinito, de f de g de x. Observen que nosotros tenemos de vuelta la fracción. Si la reemplazamos nos queda infinito sobre infinito, por lo tanto tenemos que dividir ambos, tanto numerador como denominador, por el x de mayor grado, que en este caso es x a la 1. Entonces esto va a quedar menos 5x más 17, todo dividido x, sobre x menos 3 dividido x, lo cual nos va a dar, ¿sí?, menos 5 sobre 1, menos 5. Con lo cual la asíntota horizontal va a estar en y igual a menos 5. ¿Sí? Todo este mismo paso yo no lo voy a practicar ahora porque es repetir lo mismo para g compuesta con f compuesta con g compuesta con f, disculpen, que es el segundo paso, pero todo se hace igual. Es decir, ¿qué es lo que hicimos hasta ahora? Cumplimos con reemplazar las cuentas o hacer la composición en el orden en el que nos decía la cuenta. Luego las asíntotas las calculamos como siempre, que era lo que nos pedían, y después el resto es analizarlo como una función normal. Los dejo para hacer g compuesta con f a ustedes. Buenas, ¿cómo andan? Vamos a hacer el ejercicio 22. ¿Sí? Acá lo que nos piden es lo siguiente. Nos dan dos funciones, la función f y la función g. Y dadas las dos, vamos a elaborar una nueva función que va a ser h, que es
g compuesta con f, ¿sí? Y después nos dicen la función inversa de esa h, ¿ok? Dice, dar las ecuaciones de las asíntotas de h y de h inversa. Entonces, la idea para hacerla así es hacer lo siguiente. A ver, nosotros tenemos, ustedes ven acá en pantalla, las dos funciones, hay que hacer la composición, ¿sí? Entonces, para las ecuaciones de las asíntotas nosotros tenemos que encontrar, dada h, que va a ser g compuesta con f, y después h inversa, tenemos que encontrar de estas dos las asíntotas verticales y las asíntotas horizontales. ¿Cómo hacíamos esto? Con los límites que ya hemos visto antes, límites de las dos funciones, ¿sí? Según el dominio y según la imagen que tengan las dos. Entonces vamos a empezar por la primera, ¿sí? Vamos a tratar de calcular h, que va a ser g compuesta con f. Vamos a recordar primero qué era componer una función. Esto no es otra cosa que decir g entre paréntesis f entre paréntesis x. ¿Qué quiere decir? Yo primero voy a hacer la cuenta con f, o sea, con una función. Esa función es una fórmula que me va a dar un resultado. Luego, ese resultado de f lo meto en la función g y voy a calcular un nuevo resultado. Por eso es algo que se hace en dos pasos. Observen. Acuérdense del diagrama de la máquina que les mostré antes. La función es como una máquina donde uno lo que hace para la máquina es hacer primero un paso, después hacer el otro paso. Tiene una entrada y una salida, que en inglés se llama input o output. Esto lo van a ver mucho si estudian la materia. Entonces, en este caso vamos a tener primero el número que vamos a elegir, ¿sí? Que se llama x, lo vamos a meter en la máquina f. Con lo cual lo que va a salir de esa máquina va a ser f de x, o sea, el resultado de x en f, ¿sí? En la cuenta que nosotros decimos que se llama f. Eso lo vamos a meter después, inmediatamente, en otra que se llama g, y esa g sale y ahí sale el resultado que es g de f de x, o sea, es el resultado de la segunda cuenta que hacemos con el previo resultado, sería. Entonces, la idea acá es, para tener un resultado satisfactorio de lo que nosotros venimos viendo, es lo siguiente. ¿Cómo hacemos nosotros? Primero lo que tenemos que pensar es lo siguiente. Acá nos dicen g de f de x. Entonces, observen. Pequeño truco que a mí particularmente cuando yo hacía estos ejercicios me servía mucho es lo siguiente. G, ¿cuál es la fórmula de g? Es, como ustedes ven acá arriba, menos x más 3 sobre 4x menos 1. Esto es g de x, o sea, es la cuenta con ese número de x. Bueno, vamos a hacer un pequeño truco. Cuando yo quiero calcular g de f de x, lo que voy a hacer es reemplazar esta x, ¿sí?, por este compilado que es f de g. Entonces, donde aparezca la x en esa fórmula, yo lo que voy a hacer es, para hacer la composición, voy a reemplazarla por g con el combo completo. Observen y después lo ven. Observen, esto sería g de f, ¿sí?, de x, va a ser, acuérdense, donde tenía una x voy a poner una f, entonces menos f más 3 sobre 4f menos 1, ¿sí? Entonces, clave esto, ¿por qué? Porque ¿qué es f a su vez? ¿Qué es f con lo que nosotros acabamos de ver en la fórmula? F, ¿sí?, es la cuenta que es menos 2x más 1. Entonces, dado que esta cuenta es todo este compilado que está acá, lo que vamos a hacer es reemplazarlo donde aparezcan las f en la cuenta. O sea, tenemos una f acá y tenemos otra f de este lado. Entonces, esto nos va a quedar g de f de x, nos va a quedar como menos, pongo el combo, menos 2x más 1 más 3 sobre 4 por menos 2x más 1 menos 1. Entonces hacemos distributiva, ¿sí?, g de f de x, hacemos distributiva, esto nos va a quedar, observen, menos por menos es más, o sea, nos va a quedar 2x, ¿sí?, menos por más es menos 1, menos 1 más 3 es más 2. Y después tenemos 4 por menos 2 es menos 8x, ¿sí? Después tenemos 4 por 1 es 4, menos 1 es más 3. Y esto es lo que nos queda, esta es la h que nos había quedado al principio, ¿sí? Muy bien. Entonces ahora, hecho esto, tenemos que encontrar la asíntota
vamos a encontrar de h, tenemos que encontrar primero la asíntota vertical. Entonces tenemos que fijarnos cuál es el número que anula al denominador, o sea, cuáles números no están en el dominio. Entonces nos vamos a fijar acá, ¿sí? En este caso nos queda menos 8x más 3. En este caso dijimos que menos 8x más 3 tiene que ser distinto de 0, por lo tanto resto 3 de los dos lados, me queda menos 8x distinto de menos 3, x tiene que ser distinto de 3 octavos, o sea que en 3 octavos puede haber una asíntota vertical. Entonces calculamos el límite, ¿sí?, de h tendiendo a 3 octavos, y esto lo que nos va a dar es 2 por 3 octavos es 6 octavos más 2, sobre esto que da 0. Tendiendo a 0, esto da infinito, por lo tanto la consecución es que tenemos que existe, este es el símbolo de existe, asíntota vertical en x igual a 3 octavos. ¿Sí? Bien, vamos con la asíntota horizontal. ¿Sí? Vamos a hacer una cosa, esto lo vamos a copiar de este lado y vamos a buscar ahora la asíntota horizontal. ¿Cómo la calculábamos la asíntota horizontal? Era con el límite de la función tendiendo a infinito, ¿sí? Entonces, recuerden, esta era la función, nosotros habíamos dicho que tenía asíntota vertical en x igual a 3 octavos, y ahora tenemos que sacar la asíntota horizontal. Entonces, ahora lo que hacemos es calculamos el límite de h de x tendiendo a infinito de h. Esto nos va a dar el límite de x tendiendo a infinito de 2x más 2 sobre menos 8x más 3. Esto lo que nos va a quedar es, si ustedes se fijan, dividimos por x ambos lados, como hacíamos siempre en las cuentas. Pues esto nos va a quedar infinito sobre infinito. Entonces dividimos por x, en este caso x es el de mayor grado, y esto nos va a quedar, este 2 con x se va, este 3 sobre x se va, y nos va a quedar menos 2 octavos, que esto va a quedar menos 1 cuarto. Entonces tenemos asíntota horizontal en y igual a menos 1 cuarto. ¿Sí? Entonces ahora la idea es encontrar, una vez que sabemos esto, tenemos que encontrar la función inversa a esta h, o sea, cómo es para hallar la función de h a la menos 1. Entonces, en este caso, vamos a hacer como hicimos siempre. Y es igual a todo esto, o sea, a 2x más 2 sobre menos 8x más 3. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Es tratar de despejar x, como el mismo paso que hicimos antes. Es exactamente lo mismo. Entonces yo identifico que tengo que estas 2x que despejar. Como es una función racional, lo que me sirve es sacar este denominador que no me sirve acá, multiplicar por menos 8x más 3 ambos lados, ¿sí? Menos 8x más 3. Eso lo que voy a lograr es que sacar este denominador que no me sirve. Vamos a tener ahora con este y, lo que hago es distributiva. En los dos casos me queda menos 8xy más 3y, esto es igual a 2x más 2. Entonces ahora ¿qué tengo? Tengo estos dos términos, ¿sí? Tengo este término y tengo este término con las x, que es lo que me interesa. Voy a dejarlos todos del lado de la izquierda, por lo tanto resto 2x en este caso para sacarme este 2x, y luego este 3y que también lo resto de este lado para poder sacarlo de ese lado. Entonces este 3y con este 3y se me va, y lo que tengo es menos 2x menos 8xy, esto es igual a menos 3y más 2. Saco factor común acá, porque quiero sacar el x, en este caso tengo menos 2x, en este caso me va a quedar 1 más 4y, esto es igual a menos 3y más 2, divido, que es lo siguiente que se nos ocurre, es hay que sacar este término. Entonces divido ambos lados por 1 más 4y, hago lo mismo en este caso, 1 más 4y, esto se me va, y ahora tenemos menos 2x es igual a menos 3y más 2 sobre 4y más 1, y ahora lo que hago es divido ambos lados por menos 2, ¿sí? Por esto, y esto lo que me va a quedar es que x va a ser igual a menos 3y más 2 sobre menos 8y menos 2. ¿Sí? Pequeño resultado de la cuenta.
Entonces ahora esto vamos a tomarlo en cuenta arriba, ¿sí? Vamos a seguir con la cuenta. Acá vamos a tener que hacer un poquito de espacio, cuestiones logísticas, ¿tá? Pero esto es básicamente lo que nosotros tenemos de la cuenta. A grosso modo, si nosotros las asíntotas nos deberían dar al revés, es decir, nos deberían dar, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Observen lo siguiente. Yo voy a hacer un poco de espacio acá. Pero las asíntotas deberían darnos exactamente al revés. Es decir, esta es la función inversa, ¿sí? Bueno, esta es la función inversa que tenemos acá. Vamos a despejar un poquito esta zona que ya la usamos antes. Entonces esto va a ser... Vamos a despejar acá. Esto de acá abajo lo despejamos también. ¿Y cómo nos queda la función inversa finalmente? Nos va a quedar h a la menos 1, recuerden siempre usar la nomenclatura, va a ser h a la menos 1 de x, va a quedar, cambio ahora las y por las x y me va a quedar menos 3x más 2 sobre menos 8x menos 2. Si ustedes hacen la cuenta, vamos a sacar las asíntotas verticales y las asíntotas horizontales. Entonces, la asíntota vertical va a estar cuando esto se anule, o sea, cuando yo tenga menos 8x menos 2 sea igual a 0, o sea, yo tengo menos 8x es igual a 2, o sea que x va a valer menos 2 sobre 8, que esto es menos un cuarto. Entonces, fíjense, como la asíntota vertical, en este caso, es menos un cuarto, la asíntota vertical de la función inversa es igual que la asíntota horizontal de la otra. ¿Vieron cómo cambia las dos? Es como que cambio una por la otra, ¿sí? Esa es la magia que tienen las asíntotas verticales, o las funciones inversas, perdón, que las asíntotas pasan de ser verticales a horizontales y viceversa, ¿sí? Y tiene lógica que sea así. Y después, cuando nosotros vemos ahora la asíntota horizontal, esto se logra con el límite de esto tendiendo a infinito, o sea, sería el límite de x tendiendo a infinito de h a la menos 1. Si ustedes hacen la cuenta de esto, ¿sí? ¿Qué les va a quedar? Infinito sobre infinito, hace lo mismo que antes, dividen por x los dos lados y les va a quedar que el límite les va a quedar 3 octavos. Entonces observen cómo 3 octavos, que acá era la asíntota vertical en el primer caso, ahora pasa a ser la asíntota horizontal del segundo. Entonces, esto es un corolario muy interesante, ¿sí? Que tenemos de este tipo de funciones, sobre todo de las funciones homográficas. Hay teoría atrás de esto, pero está muy bueno para entenderlo.